Cuando pensamos en el pasado tendemos a imaginarlo de manera relativamente ordenada, lineal, secuencial. Haz el ejercicio mental con la historia de América. Primero estaban los indígenas, luego los conquistadores, luego los esclavos, luego la religión, luego el orden hispánico, posteriormente las revoluciones que expulsaron a los españoles, las constituciones, las repúblicas, las guerras civiles, las revoluciones y todo lo que dio como resultado lo que somos hoy. Es posible, en cambio, que percibas el presente como un tiempo caótico, revuelto, confuso, sin un porvenir previsible, o peor aún, en camino hacia la decadencia y la destrucción. Haz el ejercicio mental ahora de pensar las crisis más relevantes de los últimos años. La pandemia por COVID-19 pareciera que puso el mundo de cabeza como nunca antes nada lo había hecho. No era extraño que se calificara como una crisis inédita en la historia mundial. Pensemos también en la guerra de Rusia contra Ucrania, que puso al universo político del mundo rápidamente en movimiento y se lanzaron alertas de una tercera guerra mundial por todos lados. Estos eventos han tenido una resonancia global y no es extraño que se piense que la vida de hoy en día es más caótica que la de antes. Por esa razón, un importante segmento de historiadores e historiadoras han venido trabajando desde mediados del siglo pasado en un área que se ha denominado como historia del tiempo presente, o historia actual, o historia inmediata. La idea consiste en analizar los acontecimientos recientes que aún se encuentran en desarrollo desde una perspectiva histórica, es decir, usando el método histórico. Esta tendencia se origina en reacción a los eventos propios de la Segunda Guerra Mundial por un interés apremiante en comprender qué había pasado para que la sociedad europea llegara a los niveles de sevicia que condujeron al holocausto del pueblo judío. Por otra parte, procesos de restauración y reconciliación después de dictaduras o guerras civiles han utilizado la historia inmediata para comprender las causas y procesos que dieron pie a tales acontecimientos, a la vez que fomentan el discurso público que favorece la comprensión de los fenómenos sociales antes que juzgar de manera emocional a los actores de estos. La historia del tiempo presente no sirve solamente para efectos de la restauración y reconciliación necesaria para superar el trauma colectivo. Es también una herramienta analítica que favorece el estudio de acontecimientos que suceden en la actualidad, pero que necesitan de una comprensión histórica. Pongamos un ejemplo bastante conocido: la crisis venezolana de 2013 hasta hoy, desatada por la hiperinflación. Debido a que esta crisis está asociada con el proyecto del socialismo del siglo XXI, desarrollado a finales de la década de 1990, fue bastante sencillo movilizar la opinión pública a través de una percepción anacrónica del mundo propia de la Guerra Fría. Podemos analizar este fenómeno por varias vías. Por una parte, los eventos propios que dieron lugar a la crisis económica de Venezuela, con un lógico incremento de la oposición política y el descontento social, acompañado por un reforzamiento en las estrategias draconianas del Estado que llevaron a la represión de la protesta social, la persecución política, el incremento en la censura y un progresivo esfuerzo por evitar hacer pública la información oficial. Por otro lado, esta crisis amplificó un proceso que se venía dando durante la primera década del siglo XX, donde los países latinoamericanos viraron hacia sistemas políticos más conservadores, incluso cercanos al autoritarismo. En estos regímenes se reforzaron el nacionalismo, el militarismo y el catolicismo como estrategias para combatir el avance del socialismo, o mejor, del chavismo. Una fuerte campaña para moldear la opinión pública a partir de la imagen reforzada de la crisis humanitaria de Venezuela permitió revitalizar el discurso de la Guerra Fría y rescatar una percepción dicotómica del mundo que ya había quedado en el pasado. Ahora bien, ¿para qué nos sirve un escueto recuento de este evento de la historia reciente? En primer lugar, para entender que la historia no solamente tiene que ver con los acontecimientos del pasado, es además la herramienta para entender el uso que se hace en el presente del pasado. Los eventos en Venezuela se pueden entender al analizar su situación interna y la relación con el exterior, pero también podemos analizar cómo el chavismo utilizó el discurso de la Guerra Fría para fortalecerse políticamente y posteriormente cómo ese mismo discurso fue utilizado en contra de prácticamente cualquier propuesta progresista en Occidente. En segundo lugar,
para resaltar que la historia, tanto presente como de cualquier otra área, se fundamenta en explicaciones multicausales. Afirmar que Venezuela es un país en crisis por el modelo socialista no solamente es simplista, sino además erróneo. La interpretación adecuada de este fenómeno se puede dar solamente tras la confrontación de múltiples fuentes, estudios y observaciones. Y de la misma manera se debe hacer con otros fenómenos y acontecimientos recientes. La guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, la pandemia global por COVID-19, la violencia de género, el cambio climático, entre tantos otros. Finalmente, quisiera resaltar que la historia del tiempo presente nos previene de afirmaciones como así ha sido siempre o este es un evento inédito en la historia universal. Es más, nos permite evitar pensar en hechos históricos y en cambio nos invita a reflexionar históricamente sobre aquello que sucede incluso en nuestra cotidianidad.